Era Marta Sanz, y no sé por qué, sinceramente. Marta Sanz es una colaboradora, embajadora de la Fundación desde hace ya bastantes años. Uno de los privilegios de trabajar en esto y de intentar mezclar la cultura con la salud mental es que Marta siempre te dice que sí cuando le propongo algo. Lo cual nos está muy bien de la cabeza. Nos une cierta neurosis fronteriza, que es de lo que vamos a hablar seguramente, de cómo estamos todos allá al límite entre la neurosis y la psicosis, que es de lo que se trata, ¿no? Y pues nada, gracias Marta por aceptar el reto, de verdad, siempre que le pido alguna colaboración, alguna invitación, y yo creo que ya me puedo considerar amigo de Marta Sanz, cosa que es un privilegio absoluto y es un estímulo para la inteligencia, para las emociones, leerla, con su último libro, Pequeñas persianas metálicas. Eso era Pequeñas mujeres rojas. Estas persianas metálicas bajan de golpe. He hecho un mix. Bueno, pero así leí los dos, el anterior y este. Y hoy, bueno, pues el pretexto que se lo puso a Patricia era hablar de clavícula como manera de hablar de qué le pasa al cuerpo cuando tiene mucha ansiedad o qué le pasa a la ansiedad cuando no encuentra un cuerpo. Que es un poco el planteamiento que queremos hacer. Y entonces hemos dicho, pues, ¿quién puede hablar con Marta Sanz de esto? Y pues nos hemos traído desde Sevilla a Verónica Olmo, que es una doctora de atención primaria, que también tenemos el privilegio de compartir pasiones literarias y la pasión de, antes me decía, ¿qué pasa con los locos, con mis locos? ¿Por qué no nadie les atiende en atención primaria? Y eso fue lo que empezamos a hablar, Verónica y yo, por qué a la gente con un trastorno mental grave en atención primaria no se les atendía. Y esto es una realidad que en la Fundación Manantial también queremos abordar. Cuando a Maite le propusimos el ciclo, también Maite y Lundbeck nos propuso, oye, y hay que invitar a Semergen, que es la sociedad científica a la que representa Vero, y bueno, pues esta pareja que no os conocéis entre vosotras, pero estoy seguro que va a ser un gran encuentro y que luego podamos tener un momento de diálogo y de conversación. Y nada, desde Fundación Manantial estamos muy orgullosísimos de organizar este evento, tercera sesión, insisto, y todo vuestro, ansiedad y cuerpo. Yo soy otra loca. Como podéis ver, aquí los locos nos sumamos un poco, ¿no, Marta? Me llamó y dije sí. Y a partir de ahí empezó la locura, ¿no? No, bueno, yo estoy encantada de estar aquí, agradeceros a todos que hayáis venido, porque con lo que está cayendo y tronando, de verdad que vamos, para haceros la ola, nunca mejor dicho, el que estéis aquí, ¿no? Y gracias a los patrocinadores y a los organizadores de esto, porque creo que es importante que hablemos de salud mental, pero fuera del contexto clínico. Tenemos una parte comunitaria y social que está olvidada desde hace muchísimo tiempo, y creo que el que nos den la oportunidad de hablar en un foro como este, pues yo creo que es el sumum, ¿no?, para la salud mental. Hay una parte social, hay una parte comunitaria, tan importante o más como la parte biologicista, y de eso hemos venido a hablar aquí un poco con el libro, a raíz del libro que escribió Marta, de Clavícula. Me parece un libro que da mucha información sobre algunos de los trastornos que más aquejan a la población hoy en día. Y bueno, me gustaría que Marta nos contara un poquito, creo que es parte de su experiencia. Muy buenas tardes. El micro. Muy bueno. Parece mentira, he venido montones de veces a la librería Rafael Albertis. Yo ya me siento prima de Lola, en realidad. Es como si viviéramos aquí, y todavía no sé usar el micro como debe ser. Pues eso, muchas gracias al Alberti, muchísimas gracias a Raúl por organizar este tipo de sesiones. Yo también ya me considero amiga de él. Cada vez que veo un mensaje suyo digo, uy, a ver qué va a pasar, en qué lío nos vamos a meter hoy.
pero me coloca en lugares que a mí en los que me gusta mucho estar, porque son lugares sobre los que yo no suelo pensar profesionalmente. Yo pienso muy centralizadamente en la literatura, en la lectura, en algunas cuestiones que rozan con la política, pero él me dijo: Marta, vamos a hablar de la esquizofrenia, y entonces a mí me obliga a hacer un esfuerzo en el que yo me pongo a indagar y aprendo muchísimas cosas de estos encuentros que propicia la Fundación Manantial, con lo cual agradecida yo. Y muy agradecida también a Verónica porque haya venido y porque se haya prestado aquí a mantener esta conversación improvisada bajo la lluvia. Vamos a ver, habéis dicho una cosa que a mí que yo no había pensado, pero que me parece muy interesante, y es que habéis hablado de la salud mental fuera del contexto clínico. Ese fue una de las sensaciones que yo experimenté cuando publiqué Clavícula y me di cuenta de que por primera vez en mi vida un libro mío había salido del cenáculo literario. Es decir, era un libro del que, pues sí, vale, se hablaba en las bibliotecas y en los clubes de lectura y en todos estos lugares que yo frecuento, pero a mí este libro fue un libro que me llevó a hospitales. Es una cosa que yo cuento muchas veces. En el hospital me parece que era Infanta Sofía o no sé, Infanta Sofía, Reina Leonor, vaya usted a saber, un hospital monárquico de estos, pues hicieron un crowdfunding, todos los especialistas en salud mental, para que yo fuera a compartir con ellos la experiencia de Clavícula. Fue maravilloso porque me psicoanalizaron durante hora y media, me salió gratuito un servicio que me dejó completamente nueva, y luego pues hablamos de temas que son tan interesantes y se tocan tan pocas veces como la violencia en las consultas. Una violencia no deseada, una violencia que no es que el médico, la médico que esté allí atendiéndote quiera ser violento contigo, pero percibe tu problema de una manera diferente a la que tú la estás percibiendo, y eso genera un desajuste. O sea, el miedo de la paciente no tiene nada que ver con la rutina de la persona que está del otro lado, que está cansada de ver pues una ansiedad o cansado de ver un melanoma. O sea, es que me da un poco lo mismo. Entonces, de esa desigualdad se genera una fricción. Con Clavícula también fui a asociaciones que trabajan el dolor. Os acordaréis del síndrome del aceite tóxico de colza. Aquí yo creo que tenemos todas más o menos la edad para acordarnos de eso, y si no ya tenemos la memoria extracorpórea de las Wikipedias para recuperar estas informaciones. Bueno, pues esta asociación sigue trabajando en Villa de Vallecas, se reúnen una vez cada 15 días, una vez cada cierto tiempo, hacen encuentros literarios o hacen encuentros catárticos y fue maravilloso porque a mí me contaron que se reunían porque consideraban que la experiencia del dolor podía convertirlos en malas personas. Que hay veces que el dolor te coloca en un lugar de superioridad en el que tú lo que sientes es que el otro no ha experimentado lo mismo que tú y que no tiene derecho ni a decirte ni a contarte nada. Y entonces era para ellos buenísimo exteriorizar, contar, decir para esto. Entonces, Clavícula es el primer libro que a mí me puso en la tesitura de no hablar de metáforas. Aunque el psicoanálisis tenga mucho que ver con las metáforas y la psicología y la literatura tengan un punto de encuentro que se relaciona con las metáforas, me arrojó de cabeza a la vida y otra cosa que es muy interesante, me arrojó de cabeza a la vida a través de una experiencia autobiográfica. En ese libro yo aprendí que de verdad lo personal era político, porque yo escribí un libro para salvarme de mi ansiedad y para salvarme de mi dolor y para salvarme de un estado físico en el que yo me encontraba completamente perdida y se activaron todos mis miedos, y a través de ese relato personal pues resulta que encontré vínculos con muchas personas que se sintieron identificadas, y eso también fue completamente maravilloso. Yo, a raíz de esto que dices de lo de las consultas o de los médicos cansados, ¿no? O que están metidos en su rutina, y que es verdad que en muchas ocasiones no nos ponemos
en el papel que tenemos que hacer. Cuando yo decidí estudiar medicina, yo tenía muy claro que mi objetivo era ayudar, ¿no? No siempre podemos curar, pero sí podemos recoger, acompañar y aliviar. Y eso es algo que yo siempre he llevado un poco en mi cabeza, ¿no? Cuando no puedo resolver el problema o no tengo una etiqueta que dar a un paciente, creo que siempre tiene que estar ahí. Sí que es verdad que damos por hecho que la parte humanista está asociada al que hace medicina, ¿no? Al que estudia medicina, pero también es verdad, y esto es una lanza a favor de los médicos, que realmente en la carrera nunca nos han enseñado a lidiar con el sufrimiento de las personas, ¿no? Entonces, muchas veces las contratransferencias que nosotros recibimos de los pacientes no sabemos manejarlas. Y diréis, bueno, pues para eso estáis, para formaros, porque los médicos tienen que seguir formándose de toda la vida. Lo que pasa es que estamos muy metidos en el punto de vista biologicista, ¿no? Quizá la atención primaria es la especialidad que tenga un punto de vista más biopsicosocial, y de ahí es de donde tiramos un poco más, con más fuerza, ¿no? Pero la realidad que nos encontramos son médicos que en su rutina diaria, en muchas ocasiones, no saben recibir o no saben recepcionar a ese paciente que está sufriendo en un momento dado, cuando tenemos 7 minutos por paciente y tenemos 40 esperando fuera, ¿no? Es una presión un poco añadida al parte del no saber manejar esa contratransferencia que recibimos, porque realmente no hay una formación para eso. Quizá a lo largo de la vida y la experiencia va haciendo que tú vayas recogiendo, ¿no? O elaborando herramientas que te sirven para afrontar ese tipo de situaciones que son dolorosas cuando no sabes contener, ¿no? O no sabes cómo separar. Y hay gente que, como no sabe cómo separar, lo que hace es un muro de contención, un dique. En ese momento perdemos toda la empatía y perdemos la capacidad de recoger al paciente que sufre. También es verdad que dentro de los trastornos de ansiedad, la clínica es muy diversa, es muy variable, y nos encontramos que prácticamente de las consultas que nosotros atendemos en atención primaria día a día, el 60-80% de los casos son somatizaciones. O sea, haceros un poco la idea, ¿no? De entre esos 50 pacientes que vemos a 7 minutos por paciente y que 60-80% son somatizaciones, llega un momento en que no sabes muy bien ni por dónde te viene el aire, ¿no? Esto no significa ni excusa en ninguna de las maneras, ¿no? El trato recibido, que además leí en tu libro y que a mí personalmente me dolió, porque es parte de lo que trabajo cada día en mi centro de salud, ¿no? Con mis compañeros, y esa humanización de la medicina. Y identificarme siempre con lo que escribes, ¿no? Porque al final no dejo de ser mujer, pertenezco a esa parte de la población que tiene el doble de posibilidades de sufrir un trastorno de salud mental con respecto a la otra parte, ¿no? Y además, a lo largo de la historia hemos visto también cómo se ha tratado en muchas ocasiones a la mujer cuando desde el punto de vista social no encajaba, ¿no? En esa sociedad. Se tildaba de loca, de neurótica o de histérica, acababa en un manicomio y resuelto el problema. Cuando no me servía de mujer y madre, o elaboraba cosas que no eran socialmente aceptadas, pues la quitábamos de en medio. Así que a eso me pertenezco yo también. Bueno, yo a propósito de lo que ha dicho Verónica tengo muchas cosas que comentar. ¿Ves cómo esto iba a ser muy fácil? Claro, porque te pones a hablar y salen multitud de asuntos que abordar. Por ejemplo, en un momento determinado has hablado de las etiquetas. O sea, es verdad que cuando tú vas a una consulta médica con un problema físico, psíquico, no sabes muy bien, estás buscando el nombre. Estás buscando la etiqueta, que precisamente es algo que hacemos en la literatura. En la literatura nos pasamos la vida buscando el nombre. Es una indagación para encontrar el nombre, la palabra, para poder definir, entender, encontrar cierto orden entre la incertidumbre. Hay otros libros que hacen lo contrario. Hay otros libros que lo que buscan es generar la incertidumbre, romper el espejo en una tranquilidad ficticia. Esos son los que a mí más me gustan. Pero desde el punto de vista de cuando voy al médico, lo que yo voy buscando es eso, la etiqueta.
El otro día, leyendo un texto de un escritor amigo mío, que es escritor y amigo mío porque me parece un escritor muy bueno, entre otras razones, que es un escritor que se llama Juan Vila, que acaba de publicar un libro titulado tan difícil como raro, que es una frase de Spinoza. Él habla en ese libro de los taraditos. Él se consideraba como estudiante de filosofía un taradito. Y bueno, tiene una relación con una chica que tiene un problema, un trastorno límite de personalidad, y va a varias consultas psiquiátricas y se encuentra con un médico de la antipsiquiatría que no quiere ponerle nombre, que no quiere ponerle etiqueta porque considera que colocarle una etiqueta es una manera de forzar los síntomas, de que ella en un momento determinado se mimetice con todas esas cosas que le tienen que pasar. Y al final esta chica encuentra una solución cuando alguien le pone la etiqueta y da con una medicación que la regula. O sea que también hay como, yo creo que hay mucho mito maligno en torno a ciertos procedimientos de la psiquiatría, ciertas medicalizaciones. Hay un exceso de medicalización en la sociedad que es terrible y abyecto y sobre el que tendríamos que pensar mucho y en el que además yo creo que se ceban especialmente con las mujeres, pero hay otra, ¿no? Hay otra que es imprescindible y esto hay que decirlo. Lo comentaba también cuando hablábamos con Almudena Sánchez a propósito de fármaco, que ella habla de su depresión endógena profunda y de que para ella, pues eso, que la medicación fue absolutamente fundamental para llevar una vida normal. Luego has hablado de una vida normal, sea lo que eso sea, ¿eh? Porque esto es una cosa que decimos así con mucha alegría, pero habría que pensar mucho sobre la cuestión. Has hablado de la precariedad económica, claro. En Clavícula se refleja que yo noto que durante el proceso que dura mi indagación sobre qué demonios, puñetas o porras me está pasando, y yo paso por todas las consultas de especialidades que os podáis imaginar, hasta que mi marido me dice en un momento determinado: ve al exorcista, Marta, está a punto de llevarme al exorcista, porque no, hemos pasado ya por el neumólogo, hemos pasado por el cardiólogo, por el ginecólogo, y este dolor que yo tenía no se me pasaba en absoluto. Pues yo me di cuenta de que había pasado por 5 o 6 médicos diferentes de atención primaria, en el mismo centro de salud, a la misma hora y en la misma consulta. Eso tiene que ver con la precariedad. Esa movilidad tiene que ver con la precariedad y tiene que ver con lo que tú has dicho de esos 7 minutos de atención por paciente. Entonces, ahí esa persona, ese médico de familia, ese médico que es el que yo creo que tiene que tender esos vínculos fundamentales con los pacientes, conocerlos, a las personas mayores, a ver si Pepita necesita la pastilla de la tensión o si Manolo sigue con la fístula hecha polvo, pues eso es imposible, porque desgraciadamente creo que se está produciendo un desmantelamiento metódico de lo público que se traduce en una mala calidad de la atención que tú puedes dispensar. Y luego, claro, en Clavícula el tema de la precariedad también está muy presente desde el punto de vista de quien cuenta la historia. Verónica ha dicho un palabra que yo ya me apunto para siempre jamás, para usarlo, que es biopsicosocial. Si yo llego a conocer la palabra biopsicosocial antes de escribir Clavícula, a lo mejor no la hubiera escrito. Porque lo que yo aprendí mientras estaba escribiendo ese libro es precisamente eso, que yo no podía desvincular mi precariedad laboral, mi ansiedad por el futuro, porque claro, las escritoras tenemos una parte muy fotogénica y a veces nos va muy bien, pero nuestra vida es así. Y si en Clavícula, por ejemplo, se especifican los ingresos, y yo había meses que había ganado 200 euros y había otros meses que no, había otros meses que había ganado mucho dinero pues porque me habían dado el anticipo por un libro, entonces eso luce mucho, pero claro, la seguridad de poder pagar tus gastos fijos y sobre todo lo que a mí más me obsesionaba, la vejez, el ser, como se dice en el libro, una ancianita aseada. Eso que en un momento determinado, en ese destino que acabaremos todas y todos como sociedad envejecida que somos, algo que nos debería preocupar muchísimo, ¿no? Bueno, pues a mí esa precariedad, ese confuso horizonte de precariedad se me clavó en el cuerpo, y a mí lo que me generó esa precariedad fue un dolor físico
probablemente una somatización, como tú muy bien has dicho, que estaba reflejando una terrible ansiedad y que además coincidió con el momento de la menopausia, que es algo de lo que tampoco se suele hablar mucho en la literatura. Entonces era un círculo demoníaco perfecto. O sea, porque al final a mí nadie me podía decir que no me dolía, porque naturalmente que me dolía, y me dolía mucho la clavícula, y además luego descubrí incluso que tenía una condritis clavicular, pero claro, ese pequeño problema que tienes, articulatorio o lo que sea, con la propia tensión corporal, con la propia, pues se agiganta. Y entonces yo lo que me pasó es que un dolor desconocido significó, o sea, sacó a la luz todos los miedos que yo tenía en ese momento, absolutamente todos, y me hizo sentir mi fragilidad y me hizo sentir una mujer extremadamente vulnerable. Pero creo que no se puede pensar en el cuerpo ni se puede pensar en la enfermedad sin esa conciencia de todo lo que hace que enfermemos. Y lo que hace que enfermemos a veces son nuestros trabajos y nuestras ausencias de trabajo y nuestras autoexigencias. Y por eso coincido completamente contigo con lo último que has comentado, que es esa perspectiva femenina y feminista que tenemos que tener muy en cuenta, y que creo que se relaciona con el sobreesfuerzo que las mujeres tenemos que hacer en todos los ámbitos, con la conciliación, con los cuidados nunca resueltos, con una autoexigencia tremenda, a la que se añade esto que ha comentado Verónica, de que culturalmente, políticamente, que también son dos caras de la misma moneda muchísimas veces, la que no encaja ha sido siempre la loca. Y pienso en la loca del desván de la literatura anglosajona, pienso en cómo las depresiones posparto se solucionaban encerrando a las señoras en los desvanes, no dejándolas salir, pero pienso también en mujeres como Kate Millett, ya sabéis, la de lo personal es político, que en realidad nunca llegó a saber si estaba realmente esquizofrénica y por eso la encerraban, o su singularidad como lesbiana feminista luchadora, antirracista y militante por los derechos sociales era la que causaba que la encerraran cada 2x3. O sea, hay un límite extremadamente peligroso que se subraya muchísimo más en el caso de las mujeres. Otro caso mítico, el de Frances, la actriz. Se me ha olvidado ahora mismo esa es Frances McDormand es la mujer de la de los Cohen y todas estas cosas. No, Frances, que alguien lo busque en Google inmediatamente. Hizo una película, Jessica Lange, por la que le dieron el Oscar y tal. Frances era una actriz y a Frances terminaron lobotomizándola. Y Frances lo que pasa es que era comunista. Luchadora, actriz y comunista en una sociedad en la que en ese momento pues no se podía ser eso. Y acabó lobotomizada, ¿no? Entonces hay casos tremendamente dramáticos de esto que ha dicho Verónica. Eso es. Frances Farmer. Muchísimas gracias. No, bueno, es que tampoco me venía el apellido, pero lo he buscado. Viva Google. En esta ocasión sí. Sin que sirva de precedente. Bueno, hablando del tema de lo de las etiquetas, en salud mental tenemos un problema con esto de las etiquetas. Entiendo que todos lo comprendéis, ¿no? Cuando en la historia de un paciente, en la hoja de problemas, cuando tú hables la historia, lo primero que te encuentras es fibromialgia, un palabra bonito, como tú dices. Estamos cavándole una fosa a la paciente, porque automáticamente todo, absolutamente todo lo que le pase a esa señora es como consecuencia de la fibromialgia. Entonces, hay veces que se necesita tener una etiqueta para pertenecer a algo o saber que voy a tener una solución o que mi problema va a tener se va a resolver, ¿no? Hay un tratamiento efectivo para él, para el problema, pero en muchas ocasiones nos encontramos con que lo que hacemos es echar un poco de tierra encima de ese paciente, ¿no?
hablo de fibromialgia, pero hablo igual en todo el tema de trastornos relacionados con la salud mental. El poner en una historia clínica, en la hoja de problemas, una persona con trastorno de ansiedad es otra puerta abierta para que todo sea consecuencia de la ansiedad. Entonces, yo como médico intento dar una etiqueta cuando me la solicitan para que se sientan dentro de un grupo y puedan saber cuál es el objetivo del tratamiento, pero generalmente no suelo dejarlo registrado en sus hojas de problemas para evitar que otros profesionales puedan tener esa versión en un momento dado, ¿no? a tratar con el paciente. Pero es verdad que entiendo la necesidad de pacientes que necesitan saber a qué pertenecen, ¿no? y que tienen un tratamiento. Con respecto a los vínculos del médico de atención primaria que hablaba con los pacientes, es verdad que desgraciadamente en el momento en el que estamos viviendo ahora mismo es muy difícil el vincular y el establecer ese tipo de relaciones, pero sí que está claro que al final el médico de atención primaria es un poco el que recoge al paciente, conoce su vida, conoce su familia, conoce su medio económico, laboral, con lo cual quizás es la figura, por lo que hablaba antes, ¿no? que pueda tener esa visión biopsicosocial que no tienen otros especialistas, que tienen parcelado un poco a la persona, ¿no? Quizás el médico de atención primaria es el que tiene una visión como más holística de la persona. Y en cuanto a la perspectiva de género, es algo que se está empezando a trabajar ya, porque evidentemente no enfermamos igual hombres y mujeres, ni manifestamos los mismos síntomas con las mismas enfermedades, con lo cual se está dando un punto de vista diferente al tema de la investigación, teniendo en cuenta lo que es la perspectiva de género, y en salud mental, incluso en el tema de recuperación de pacientes, ¿no? Hasta ahí llega el tema de la recuperación es diferente también en hombres y en mujeres, con lo cual, bueno, creo que es importante y que es necesario no solamente el punto de vista biopsicosocial a nivel general en toda la medicina, sino también el poder abordar las patologías desde el punto de vista de la perspectiva de género. Y poco más. Mira, no me ha hecho gracia, es de esas gracias que te dejan la sonrisa congelada un poco, que pronunciaras la palabra fibromialgia, que además es difícil, porque precisamente también en un capítulo de Clavícula yo digo algo así como de repente llega a mis oídos la palabra fibromialgia, qué bien me cuadra, pienso yo, por lo que leo que les está sucediendo a otras mujeres. Afortunadamente nadie la pronunció en una consulta médica, ni a mí se me ocurrió, como esas pacientes emprendedoras que hay a veces que llegan a la consulta y dicen lo que yo tengo es... No se me ocurrió bajo ningún concepto hacer eso. Y menos mal. Bueno, y para eso el Google ha hecho mucho daño, porque no sé, es una cosa si de repente tú miras y dices esta es mi enfermedad, y luego vas y se la explicas a quien te está atendiendo, ¿no? Lo que has contado de cuando la ansiedad puede convertirse en un cajón desastre que lo encubre todo. Hay otro caso, en Clavícula. Yo conozco a una profesora de la Universidad de León maravillosa que se llama Natalia, que sale en el libro, que tuvo un hijo y bueno, pues ella, después de haber tenido su hijo, empezó a tener unos dolores terribles en la pierna. Y entonces ella iba al médico todo el rato y decía, oiga, es que a mí me duele mucho la pierna. Y entonces le decían, nada, tú a ti lo que te pasa es que eres una primiparañosa y esto es un poquito de depresión posparto, estás ansiosa, pero esto se te va a pasar. Bueno, llegó un momento que Natalia tenía la pierna paralizada. Iba a clase y tenía que colocar la pierna en una silla porque no podía esto. Natalia no se tomó los ansiolíticos que le recetaron, porque lo que le recetaron en la consulta fue un ansiolítico para paliar ese momento que ella estaba viviendo de ansiedad y angustia por haber tenido un hijo deseadísimo, por otra parte. Bueno, menos mal que no se los tomó, porque Natalia lo que tenía era una infección provocada por una fibra que le habían dejado dentro del útero,
cuando le hicieron la ¿cómo se llama? Que nunca me acuerdo. ¿Episectomía? La episiotomía. Eso, episiotomía. Es que lo digo siempre fatal. Y se le había provocado una infección. Y tenía una infección que le había llevado a un estado precanceroso. Entonces, si Natalia se llega a creer lo que le dijeron y se llega a tomar sus ansiolíticos, hoy Natalia no estaría disfrutando de su segunda hija. Entonces, es verdad que hay veces que es un cajón desastre. Yo, en clavícula, cuando empecé a hacer todo el paso por todas las visitas médicas, la espirometría, donde me encontré con esa enfermera que me decía ¡sople, sople, sople, sople! Y yo decía, en realidad primero no me lo dijo a mí, se lo dijo a una señora. Yo estaba esperando a hacerme la prueba y yo oía adentro, sople, 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 y de repente veo que sale de la consulta una señora, una nonagenaria, que debía pesar, yo qué sé, 37 kilos y medio, súper pequeñísima. Dice, no te jodes la hija puta esta. Dice, que sople ella. Dice, ¿por qué voy a soplar yo? Y sin embargo hay una advertencia en la puerta de las espirometrías diciendo, le vamos a tratar con un tono imperativo, tal. Ya te lo dicen, te lo advierten. Entonces yo pensé, yo aquí entro y soplo a la primera, vamos, soplo, que sí soplo. Previamente me había estado inflando globos en casa una gran temporada, porque mi padre me dijo, ya verás, van a ser los 5 minutos peores de tu vida. Y yo pensé, pero ¿por qué me dices todo esto tan horroroso, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando ya había pasado por todos, habíamos descartado todas las grandes enfermedades con estas pruebas tan divertidas y tan amenas, yo llegué al médico y lo que me dijo, no, pues entonces, nada, pues tranquilícese usted, relájese, intente tener una visión más positiva del mundo y de la realidad, tómese un lorazepam todas las noches. Y digo, oiga, y si no se me pasa, dice, pues se toma usted en lugar de 1, 3. y yo pensé, pues está bien, ¿no? Sigo con mi lorazepam, no 3, pero el 1 ya, claro, soy una adicta, hay que reconocerlo, soy una completa adicta al lorazepam. Y luego a mí me interesa mucho esto que ha señalado Verónica de la descripción de las patologías para poder hacer un diagnóstico, porque eso, claro, hasta hace poco tiempo relativamente no se hablaba de que un infarto no cursa igual en una mujer que en un hombre. Y entonces las mujeres tenemos muchos menos infartos que los hombres, pero porcentualmente morimos más de infarto, porque tardan mucho más tiempo en diagnosticarlo. Entonces, esto no es ninguna broma. O sea, quiero decir, porque son unas neuróticas. Y además eso, y además dicen, está somatizando, ¿no? Está completamente loca. Y lo que a mí me parece así importante comentaros de la gestación del libro, porque creo que se relaciona mucho con las terapias a veces para paliar la ansiedad o otros problemas de salud mental, es que cuando yo me sentí mal, o sea, cuando yo llegué a la Feria del Libro de Cádiz, que esto lo cuento, yo llegué a la Feria del Libro de Cádiz y me llevaron a una habitación de hotel maravillosa, era todo blanco y azul luminoso, una cama con un cabecero de metal maravilloso, un patio con un ojera, era bonito, era agradable. Y yo de repente, de esto que yo pensé que me moría, directamente pensé que me moría y me tiré al suelo a intentar respirar, y lo que se me vino a la cabeza fue: mañana mi marido va a ir a la estación de trenes a recogerme y no va a poder recogerme porque yo me habré muerto. Y entonces mi marido se va a quedar allí solo en la estación de trenes esperándome. Y ese fue el momento cuando dije: Marta, tú tienes un recurso maravilloso para intentar salir de esta situación, si de verdad no tienes un problema de corazón o un cáncer de pulmón o algo parecido, que es escribir lo que te está pasando. Entonces, yo comencé a escribir como una terapia para intentar tranquilizarme y tomar distancia de las cosas que estaba viviendo y de las cosas a veces muy negativas, a veces muy divertidas, que me estaban viniendo a la cabeza. Y solo cuando me di cuenta de que eso que yo estaba escribiendo sobre mí podía concernir a muchas otras personas que se sentían vulnerables de la misma manera que yo,
es cuando convertí ese libro en un texto literario. O sea, se da el salto de la escritura terapéutica a la escritura literaria cuando tú tienes conciencia de la recepción, no solamente ya de la utilidad para el otro, sino de la recepción artística que puede suponer el otro. Y para mí fue un libro, desde luego, absolutamente fundamental. Fundamental como ser humano, como mujer y como escritora. Bueno, de hecho yo creo que la escritura, como tú dices, salva vidas, ¿no? Igual que han salvado la vida a muchas personas la pintura o la música, el hacer otro tipo de actividades creativas. Al final no deja de ser un medio en el que tú plasmas lo que te está pasando, con el que tomas distancia y en algunas ocasiones sirve incluso para ordenar los pensamientos, ¿no? Con lo cual, bueno, existe como tal la escritura terapéutica y funciona, y creo que es una forma bastante viable para soltar muchas veces cosas que ni siquiera sabemos que tenemos en la cabeza. Con respecto a cuando hablábamos de lo de la somatización, ¿no? Que tú decías, es que el dolor lo sentía, y es que nadie me podía decir que yo no lo siento. Creo que es súper importante el creerlo, o sea, como profesional. Yo no puedo debatir contigo si el dolor es real o no es real, ni la intensidad que tiene o no. Tu dolor es tuyo y lo vives tú, y difícilmente yo puedo cuestionarlo, ni puedo medirlo. Otra cosa es la solución que tenga o la etiqueta que le queramos dar. No siempre tenemos esa etiqueta, desgraciadamente, o no siempre la etiqueta que aparece en mi cabeza es la que quiere el paciente, que eso también hay que decirlo, ¿no? Y también es verdad que, como hablábamos antes, en muchas ocasiones la vida esta que estamos llevando últimamente, esta sociedad del bienestar en la que estamos inmersos, en la que cada vez tenemos personas que van de un lado para otro corriendo a multitarea, multirol, tienes que ser madre, profesional, hija, pareja, y todo hacerlo fenomenal y quedar estupendamente bien con todo el mundo. Al final acaba con problemas relacionados con la salud mental, porque realmente estamos viviendo una sociedad que no es humana. O sea, esto es incuestionable, que este ritmo de vida no podemos llevarlo. Y en cuanto a esto, pues entiendo que estamos viviendo una situación en la que conectar con nosotros mismos es muy difícil, y que tomamos decisiones muchas veces de forma automática, sin reflexión ninguna, porque es la velocidad en la que estamos metidos. Con lo cual, bueno, no es una sociedad fácil en la que vivimos hoy en día en el primer mundo, a pesar de que tenemos todo para poder ser felices. Y en cuanto a la mujer en concreto, sabéis que la mujer tiene etapas vitales que el hombre no tiene. Y cuando hablo de etapas vitales, hablo del embarazo, hablo de la menopausia, como hablaba Marta. Y hay muy pocas experiencias de mujeres que se narren como narra Marta su menopausia. De hecho, tengo hasta miedo de llegar. Yo conozco la parte biologicista, pero no la tuya. Bueno, yo una cosa graciosísima con lo de la descripción de la menopausia, en realidad mi menopausia, más allá de la ansiedad, que insisto, que yo relaciono más con la menopausia, con la precariedad laboral, con el hecho de que mi marido se quedó en paro, con todas esas cosas, yo lo que notaba era que de repente yo estaba viendo la tele, y entonces yo pensaba, me vais a perdonar la expresión, el mundo es una mierda. O sea, yo tenía una cosmovisión dramática. Era el apocalipsis, como si el apocalipsis se fuera a producir dentro de esto que os estoy contando era un nanosegundo, era un momento, pero era un momento de soledad y de tristeza concentradas en mi cuerpo terribles, y entonces mi cuerpo lo que hacía era ¡pif! Yo tenía sofoquitos, no sofocones de la gente, un pequeño sofoquín, hacía ¡pif! Y se me pasaba todo. Ya no veía que el mundo se iba a acabar, ya todo era razonablemente lógico, por no decir otra vez normal, ya podía ordenar las cosas, y contando esa sintomatología tan peculiar de lo que a mí me pasaba, pues luego me he encontrado con mujeres que me han dicho gracias, porque es que nadie me tomaba en serio.
Y claro, probablemente hay un problema ahí hormonal y hay una cosa que te hace verlo todo completamente negro. Luego, literariamente, hay que tener en cuenta que cuando estamos escribiendo un libro que tiene la pretensión de ser literario, tú te conviertes, aunque sea un texto autobiográfico, tú te conviertes en una metáfora de otra cosa. Y por ejemplo, este libro, todo el mundo tenía la expectativa de que solamente iba a interesarles a mujeres de mi edad. Decían, bueno, este es un libro para señoras mayores, un poco desquiciadas, que necesitan lorazepam por las noches y que tienen problemas de osteopenia o como se diga el asunto. Bueno, pues no, porque resulta que hay mucha gente que entendió perfectamente la metáfora, y yo me encontré en la Feria del Libro con hombres jóvenes que se habían sentido muy identificados con Clavícula a través de una palabra que es vulnerabilidad y a través de una palabra que es precariedad, que conectaba con su miedo al futuro. Y que decían, este libro, a través de tu personaje, está hablando de mí. Y está hablando de los miedos que yo puedo tener. Y eso me parece que es una cosa absolutamente maravillosa. Y respecto a lo que ha comentado Verónica, es verdad que vivimos en la sociedad del cansancio, la multitarea, la hiperconectividad. Estamos a 275 cosas a la vez. Creo que eso también redunda en nuestra pérdida de concentración. Y la pérdida de concentración creo que no es buena ni para la comprensión lectora, ni para la salud mental, ni para la felicidad de las niñas y de los niños. Creo que ese es otro problema bastante grave que tiene que ver con la sociedad de las pantallas y que se relaciona con ese aumento que creo que estamos viviendo del índice de suicidios, que me parece muy preocupante y que desde mi punto de vista nace de una sociedad aparentemente hiperconectada pero profundamente encapsulada y en cierto sentido muy agorafóbica. Pero además de eso, yo quería recomendaros un libro también, que es un libro que se llama Silencios, de Tilly Olsen, porque en ese libro de Tilly Olsen ella comenta cómo las mujeres no pueden emprender nunca, ella lo habla desde la perspectiva de Estados Unidos, eso que se llama la gran novela americana. Vosotros habréis oído a grandes escritores que fulano escribió la gran novela americana, Dos Pasos, Hemingway, Franzen, quien sea. Pero es raro oír de una mujer que haya emprendido la gran novela americana ni la gran novela de Albacete. Entonces, con todos los respetos hacia Albacete, que tiene cosas estupendas como el Paseo ese de la Libertad, que es precioso. Bueno, pues ella comentaba que claro, que cómo va a emprender una mujer un gran proyecto artístico por mucha necesidad que tenga, cuando no solamente tiene que trabajar fuera de casa, sino que tiene que cuidar por asignación social indiscutible a los hijos, a los enfermos, a los viejos de la familia y otra cosa, y cuidar de sí misma para estar presentable. Porque los cuidados en las mujeres también significan eso. Yo me tengo que cuidar y tengo que ir con el bigote muy bien depilado, porque si no es muy probable que me llamen sucia, y que genere cierta desconfianza. Entonces, todo eso repercute, todos esos cuidados que se te asignan así porque sí, por el hecho de ser mujer, repercuten en que las mujeres, por ejemplo, con vocación literaria, intenten practicar géneros cortos, que no significa que sean más fáciles, porque el cuento es un género dificilísimo y la poesía es un género dificilísimo, pero intentan abordar géneros en los que no se pida de ellas un compromiso temporal intenso y prolongado en el tiempo, porque no podrían asumirlo. Y eso genera frustración, insatisfacción, y eso vuelve a revertir en la posibilidad de momentos de no sé si llamarlo desequilibrio, soledad, miedo y angustia. Con lo cual, al final, en realidad, es que esto que ha dicho Verónica de lo biopsicosocial, es que es así. Es que es completamente así, ¿no?
Yo creo que también hay un tema súper importante. Yo como mujer lo siento así, que es el tema de la culpabilidad también, que también sale mucho en tu libro. Creo que cuando salimos de los roles que en ese momento tenemos que cumplir para hacer cosas diferentes, empezamos a sentirnos culpables, ¿no? Es algo que también hemos desarrollado y hemos aprendido por experiencias previas en nuestras mujeres de la familia y bueno, eso está ahí, esa culpabilidad está ahí en el momento que haces algo diferente, ¿no? Y después, en cuanto a lo que hablaba antes de lo de las etapas vitales, fíjate si normalizamos cosas y sufrimiento de la mujer, como que el embarazo, la depresión postparto es lo normal. Yo de mi primer hijo sufrí una depresión postparto, ya era médico, o sea, con años posteriores diría hace 2 años, me diagnostiqué de una depresión postparto que se quedó sin tratar. Porque lo normal es que la mamá, cuando tiene un niño, tenga dudas, no sabe si lo ha hecho bien, tiene miedo a que le pase algo al bebé, no duerme vigilando, está muy cansada, ¿no? Eso es que es lo normal. Y todo eso merma el estado de ánimo. Y resulta que lo normal no es tener una depresión postparto, puedes tener un cambio hormonal, puedes tener algunas alteraciones en el sueño, pero una depresión postparto no. Y se quedan sin diagnosticar y sin tratar. Y se quedan sin diagnosticar y sin tratar porque es lo normal, como decía Marta, ¿no? Para la mujer. Y no es normal, se sufre muchísimo. Con el segundo ya no me pasó lo mismo, porque había aprendido. Pero a lo que yo quiero llegar un poco es que en la mujer se normalizan muchas cosas que realmente no son normales y que las normalizamos por nuestra forma de ser, por ese sentimiento de culpabilidad, por nuestra autoexigencia, por nuestra forma de poner límites, ¿no? en nuestra vida diaria. Y bueno, realmente estamos en una fase en la que polarizamos un poco, de manera que o diagnosticamos mucho y psiquiatrizamos cosas que no se deben psiquiatrizar y tratamos cosas que no se deben tratar, o nos quedamos sin diagnosticar realmente patologías que tienen un tratamiento y que pueden evitar ese sufrimiento. Y en esa sociedad en la que estamos ahora mismo y en ese rum rum en el que yo me encuentro cada día para iniciar o no iniciar un tratamiento, cuando hablamos de problemas de la vida normal, normal, que es la velocidad, ¿no? La velocidad en la que estamos metidos. Mira, a propósito de la depresión posparto, yo siento mucho, y hoy me siento una prescriptora bibliotecaria, pero es que acaba de salir un libro que es muy interesante, que creo que se titula La historia de los vertebrados, que ha escrito Mar Gómez Puig, que precisamente habla de eso, habla de esa depresión posparto y de paso hace un repaso, valga la redundancia, de toda la historia de la psiquiatría, que a mí me ha parecido muy interesante. En eso que tú dices de la culpabilidad, que aparece en Clavícula y aparece en muchísimos libros escritos por mujeres o con protagonistas femeninas, la culpabilidad también surge, claro, cuando tú no respondes a un estereotipo cultural, a un deber ser de la mujer. Y yo los deber ser de la mujer que percibí mientras escribía este libro relacionados con el dolor es el estereotipo de la princesa guisante. O sea, esa mujer tan delicada que es capaz de notar el guisante o el garbancito debajo de los 7 colchones. Hay mujeres que fuerzan ese estereotipo, lo de las sales, que le pasen las sales, repita, qué delicada, qué tal, qué cual. Y luego está el otro, que es el de la mujer apisonadora, que es la más fuerte, la más valiente, la más abnegada, la que más se sacrifica, la que nunca se queja por nada, y eso también es destructivo. Es destructivo porque estar en un estado hipocondríaco permanente y de delicadeza permanente es algo enfermizo y que te quita la alegría de vivir. Pero estar todo el día en el modo super mujer del trabajo y de la casa, que es capaz de ir a la oficina con 40 de fiebre mientras cuida a 5 niños, eso también es una barbaridad.
ese puedo con todo, eso acaba haciendo de tu cuerpo lonchas de jamón de York. Una vez fui a hablar de clavícula a la Puebla de Almoradiel dentro de un proyecto cultural que se llama Mi Pueblo Lee, y las señoras de la Puebla de Almoradiel habían leído clavícula y lo habían comentado en el club de lectura y las tenía divididas al 50%. Unas me amaban y decían, gracias hija, qué cosas, es que estas cosas hay que contarlas y hay que decirlas porque claro, si no parece tal. Y las otras me dijeron, tú lo que eres una floja y una pija. Porque no sé por qué te quejas de esas pamemadas, que de eso ni hay que quejarse ni nada. Eso, una tira para adelante y ya está. Y ya le dije, pues mire señora, no estoy de acuerdo. creo que no. O sea, y además me quejo por mí y por todas mis compañeras. Y las otras decían, sí. Fue una cosa maravillosa. Pero eso es como tenemos normalizados, interiorizados esos estereotipos que nos terminan haciendo un daño terrible, ¿no? Y luego ya por llevar a la cosa a un territorio más cómico, aunque no tenga ninguna gracia, yo me di cuenta de que había en un momento determinado en el que estaba utilizando mi dolor para que mi marido me mirase. Es decir, hay una rentabilización del dolor. Cuando él me preguntaba, ¿te duele? Yo siempre le decía, muchísimo. Porque sabía que eso generaba en él una atención, una hiperatención que para mí era gratificante. Es un acto de enorme perversidad, ¿no? Es un acto de perversidad muy grande, pero de alguna manera yo también le estaba culpabilizando a él de una carga laboral que ahora yo solo sentía sobre mí. O sea, al final todo esto de las culpas, los estereotipos culturales, todas estas cosas, desde mi modesto punto de vista, tiene que ver con las condiciones de vida. Es lo que cantaban hace muchos años, el último de la fila, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana, y este tipo de cosas. O sea, cuando tú ves peligrar tu forma de vida, cuando tú temes por los alimentos de dentro de tu nevera, por tu factura de la luz, o por la posibilidad de una vejez aseadita, empiezan a pasar cosas muy raras, cosas extremadamente extrañas. Pero eso, ¿veis? Luego, visto así con distancia, pues es gracioso. Te duele mucho, me duele mogollón, te fastidias. Me apuntan, si queréis participar, podéis participar en cualquier momento, que nosotros estamos aquí y no paramos. ¿Participáis o no participáis? Venga. Sí. A mí me interesa mucho lo que estáis contando, porque creo que hay una precariedad muy importante en un concepto común a todas las historias que habéis contado, que es la relación del médico-paciente, la relación médico-paciente. La relación médico-paciente, vosotros que os dedicáis a tratar todo ese tipo de cosas, está olvidado. Creo que el último que escribió algo fue Laín Entralgo y se quedó ahí en una biblioteca abandonado. Entonces es algo que ni en la facultad nos cuentan, yo soy médico, ni en la especialidad ni nadie. Y imagínate 7 minutos cómo puedes tener una relación médico-paciente. Natalia, si hubiese tenido una relación médico-paciente adecuada, no le hubiese pasado eso, ni hubiese pasado tantos perjuicios. Los médicos tienen muchos perjuicios. Yo estoy con mis compañeros y digo, pero ¿cómo pueden tratar así a ciertas personas? Vamos corriendo, etcétera, etcétera. Es decir, que si mañana hacemos un coloquio con pacientes con SIDA, pues vamos a contar un montón de prejuicios. Si pasado mañana vamos a contar pacientes inmigrantes, pues un montón de prejuicios. Y lo primero que tiene que hacer un médico es no juzgar y no tener ni un solo prejuicio. Cuando entra una persona por la puerta, hay muchas cosas muy complejas contra transferencia. Incluso cuando alguien te cae mal se lo tienes que decir e incluso plantearlo. Es decir, la relación médico-paciente tiene que ser infinitamente más madura de lo que es ahora, que es una chapuza auténtica. Entonces, al no tener una relación adecuada, pues empieza a dar vueltas, a mandarle a otro, a acicalar y largar, como decía aquel libro de, ¿cómo se llamaba? Aquel clásico de los... pues todo el tiempo. Claro, imagínate la gente con de atención primaria, que ven 50, 60 pacientes. Entonces eso está totalmente olvidado. Mientras que no tratemos eso, imaginaos en esta sociedad tan tecnificada, que todo es pruebas, no vamos a ir a ninguna parte, y menos con cuadros como este tipo. Una clavícula es un hueso muy pequeño, pero tiene muchas cosas detrás, y
un universo entero de posibilidades de qué está pasando ahí. Desde una cosa muy grave hasta... Eso pensaba yo. Claro. Entonces, creo que ese punto es fundamental y hasta que no lo hagamos en el principio no va a cambiar nada de esto. Bueno, al principio precisamente es que tú has llegado un poco tarde. Hemos comentado a que a mí me empezaron a llevar a hospitales para hablar de este tema porque en el libro se habla de esa violencia involuntaria que a veces se genera en las consultas cuando tu perspectiva de lo que a ti te pasa, que es algo excepcional, singular y que solo te está pasando a ti, no tiene nada que ver con el hábito de la persona que tienes enfrente que te está tratando. Y eso agudizado por la falta de tiempo y las condiciones laborales cada vez más espantosas. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que has planteado. Y solamente comentar un pequeño detalle. Yo tengo un amigo que es médico en un centro de atención primaria en Peñaprieta, en Vallecas, que él me contaba precisamente que en la época de la pandemia, que jamás en la vida había trabajado más y se había sentido más insatisfecho con su trabajo, porque no tenía absolutamente ninguna posibilidad de crear un mínimo vínculo con las personas que estaba viendo. Entonces, es verdad que los pacientes nos quedamos hechos polvo pero es que los médicos también sufrís. O sea, quiero decir, las personas que se interesan realmente por su trabajo también tienen unos síndromes de insatisfacción espantoso. Este chico tuvo ansiedad, tuvo que dejar el trabajo y tuvo que dedicarse a otra cosa durante una temporada. Creo que... Nada, solamente iba a hacer una pregunta, lo que pasa es que cuando has hablado tú se me ha ocurrido otra cosa. Y es que, a ver, ciertamente vivimos en una sociedad que va muy deprisa, pero también vivimos en una falsa sociedad del bienestar donde el sistema no funciona. Entonces nos encontramos por una parte con médicos que tienen que ser muy empollones para llegar a ser médicos, pero no todo el que es empollón puede ser médico porque a lo mejor le faltan otras aptitudes, otras cualidades que tiene que tener para tener empatía y estar con un paciente. Una anécdota muy corta para no ocupar tiempo. Yo fui a un psiquiatra porque una hija mía estaba muy enferma y después de estar 3 meses esperando para que me dieran cita en el psiquiatra, cuando me tocó estuve esperando en la sala de espera y me mandaron a una que no era. Bajo el psiquiatra me chilló, me dijo que me diera muchísima prisa, que subiera la escalera, que no iba a tener tiempo para atenderme. Cogió el ordenador, empezó a escribir sin mirarme a la cara en ningún momento. Y cuando ya me preguntó, ¿a usted qué le pasa? Entonces a mí, como en ese momento me apetecía estrangularle, dije, pues que en determinados momentos me apetece matar a la gente. Inmediatamente levantó la cabeza del ordenador y se quedó. Es la primera vez que me miró y le dije... sí, y por ejemplo, me dijo, dije, pues ahora mismo, porque desde que he llegado aquí usted no me ha mirado a la cara y a mí, como comprenderá después de esto, no me apetece contarle mi vida ni mis problemas. Entonces, bueno, eso es un poco que el sistema no funciona, que los servicios de salud mental tardan para las personas que no tienen posibilidades económicas muchos meses en poder atenderlos, porque la gente sigue prefiriendo que los bares estén abiertos y tomar cañas que haya unos buenos servicios de atención primaria y unos buenos servicios de salud mental. Desgraciadamente parece que esto no va a cambiar de momento. Y eso, que no solamente la sociedad deprisa, sino también que el sistema está establecido de una manera que nos parece que vamos a tener de todo y probablemente tenemos menos que nunca, nada más. Esa actitud fue evidentemente antiterapéutica. O sea, jamás se hubiera ocurrido abrir la boca delante de ese psiquiatra, ¿no? Evidentemente, más un especialista que se dedica especialmente al sufrimiento, ¿no?, emocional. O sea, me parece muy heavy, pero sé que existe porque mis pacientes vuelven de psiquiatría contando barbaridades. Pero sí que en cuanto a lo que hablábamos de lo de la relación de médico-paciente que hablaba Ale, es súper importante mantener una buena relación e incluso decir creo que nosotros no podemos seguir siendo médico-paciente, ¿no? Creo que hay que ser sinceros en esa relación, porque de esa relación muchas veces sale la cura. Cuando hablamos sobre todo de temas emocionales, ¿no?, o de sufrimiento del ser humano,
en el que no hay realmente una causa orgánica que tú puedas tratar, al final el tratamiento no es otro que la recogida y el acompañar a esa persona. 1 año y medio en el centro de salud en el que estoy y me siento eufórica porque empiezo a conocer a mis pacientes, ¿no? Y cuando entran por la puerta ya sé qué les pasa en muchas ocasiones, y eso es maravilloso. Esa es la parte más bonita de la medicina, o por lo menos la parte más bonita que yo veo. Efectivamente no todo el mundo tiene esas actitudes para poder ser médico. Estudiamos muchísimo, somos buen pollones, llevas razón. Seguimos empollando después de acabar la carrera también, pero la parte más importante para trabajar el sufrimiento humano no son tus conocimientos científicos, es tu forma de tratar a las personas, y la empatía es fundamental. Si no tienes empatía, difícilmente te puedes dedicar a esto, porque no te va a servir de nada, aunque seas el mejor biologicista que haya. No vas a llegar al paciente y jamás vas a hacer que esa persona se alivie o que desaparezca el problema, ¿no? Así que, bueno, en parte también lo que hablábamos de la sociedad en la que vivimos es parte de ese problema de salud mental que tenemos hoy en día. Es verdad que tenemos un sistema sanitario debilitado y a nivel de salud mental ni os cuento, pero volvemos a lo mismo. El malestar de una sociedad no se puede psiquiatrizar. O sea, hay muchos problemas sociales, económicos, de precariedad laboral, que no tienen un tratamiento médico ni psicológico. Y yo soy la primera que aboga porque haya psicólogos de atención primaria clínicos en un centro de salud. O sea, sería maravilloso. Pero no podemos tratar el malestar general de una sociedad con herramientas médicas o psicológicas. Necesitamos otro tipo de herramientas o de soluciones. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Verónica, y siempre traigo a colación la famosa frase de Guillermo Rendueles y Mariano Hernández Monsalve, que decían aquello cuando la gente iba a requerir asistencia psiquiátrica o psicológica, que le decían: perdone, usted no necesita un psiquiatra, usted no necesita un psicólogo, usted lo que necesita es un comité de empresa. Entonces, lo que se nos está olvidando es que nuestras condiciones de vida se nos clavan en el cuerpo. Entonces, está muy bien interpretar todos o gran parte de los problemas de salud mental desde un punto de vista socioeconómico. Porque es verdad que hay patologías que son endógenas y que me imagino que un buen médico, una buena médico lo ve rápidamente, pero hay otro tipo de actitudes y de somatizaciones, que es lo que dice Verónica, que no tienen que ver con que te tomes un lorazepam, que no tienen que ver con que te digan tiene usted un trastorno, no, que tienen que ver con esos miedos que forman parte de la vida cotidiana. A mí me parece maravilloso que ahora la salud mental se coloque en primer plano, pero a veces cuando veo a algunas personas jóvenes temo que haya como una especie de autodiagnóstico de patologías mentales favorecedoras. No sé si me estoy explicando. Hay personas jóvenes que de repente ven esto y dicen: no, yo lo que tengo, porque además lo asocian a una posición vital y a una genialidad y a un comportamiento artístico. Y eso también me parece extremadamente preocupante. Y luego, tu anécdota me ha parecido, bueno, tu anécdota, no llamaría anécdota, tu experiencia de vida me ha parecido gloriosa. Me gustó muchísimo y me ha hecho recordar al famoso Dr. House. Que ese es otro estereotipo sobre el médico biologicista, me imagino, sobre el tipo eficiente, que es como una especie de Sherlock Holmes, que tiene un desapego brutal con todos los pacientes y que además piensa que todos mienten. Eso son las heroínas televisivas. Y luego, por último, para acabar con este vínculo tan maravilloso que se tiene con algunos médicos, yo fui paciente de la misma ginecóloga por razones familiares desde los 15 hasta el y clavícula. Desde los 15 hasta los 47 o 48. Yo tuve una menopausia precoz. Entonces, eso para mí también fue traumático. Que de repente yo empezara a tener un problema
ginecológico, esa licantropía de la menopausia, y que yo no tuviera a la mujer que me había acompañado, que sabía de mis genitales más que yo misma, pues para mí también fue una cosa bastante complicada. Y fue tan complicada que cuando llegó el momento de presentar el libro le dije: Elisa, el libro me lo presentas tú. Y el libro efectivamente me lo presentó mi ex ginecóloga y Edurne Portela. Y la presentación de mi ginecóloga fue maravillosa. Me dijo: Marta, yo ya te conozco, lo que te pasa y tal. Dice, tú lo que tienes que comprender es que la menopausia no es más que la constatación del hecho cierto de que envejecemos y nos vamos a morir. Y entonces le dije: muchas gracias, Elisa. Me has dejado pero muchísimo más tranquila. Dice: pero bueno, esto tienes que asumirlo desde un punto de vista no ya médico, sino filosófico. Digo: vale. Bueno, pues también quiero que... Pero esa franqueza es muy útil. Hombre, claro que sí, Si pero... hay algo importante en una consulta, es la franqueza. Pero en una presentación literaria... Bueno, Marta. Nos dice Lola, tenemos 3 turnos, dejamos a que hable el público. Muy bien. Marta, yo hace 15 días he vuelto a releer Clavícula, está siendo una casualidad, ¿no? Porque unas amigas me han convencido de venir aquí. Entonces, te quería decir que, a ver, cuando yo leí en el 2017 por primera vez Clavícula, pensaba que eras una quejica. Exactamente igual que las señoras estas de la Puebla de Almoradíez. Cuando he vuelto a releer esta segunda vez Clavícula, me he dado cuenta del tremendo dolor que estabas contando, del tremendo sufrimiento, pero también como de la cantidad de cosas que ponías encima de la mesa, ¿no? Para que no sé si pensásemos sobre ellas. Entonces, ha salido aquí el término autoexigencia. Yo creo que ahí dejas claro que tienes una autoexigencia brutal. Bueno, hablo como tú has dicho que es una autobiografía en parte, ¿no? Me permito decir esto, ¿no? Entonces, esa autoexigencia brutal que yo creo recordar que dices en algún momento, soy una mujer de éxito, ¿no? Tengo 47, estoy citando de memoria, pero al mismo tiempo es verdad que lo que sale ahí es el temor al paso del tiempo, al envejecimiento, y no solamente al tuyo, sino al de tus padres. Por ejemplo, el temor a la decepción, a decepcionar a tus padres. Claro, yo creo que todo eso, y luego que la enfermedad no está prevista, no está en tu agenda de éxito. Eso me pareció cosas muy, no sé, como muy básicas, muy de fondo, ¿no? Y hay algo también que te quiero preguntar porque me sorprende. Tú aceptas ese peregrinaje, casi diría calvario, de consulta en consulta, te van dando todo tipo de diagnósticos, ¿no? O medio diagnósticos, nunca se sabe. Pero tú hay un momento en que un amigo te propone ir a un psiquiatra, ¿no? Hacer una terapia psicológica, psiquiátrica, y tú dices cosas como que te niegas porque el psiquiatra, aunque te dan muy buenas referencias de él, se llama Mariano. Te dices cosas como que, como que yo soy española, ¿no? Que nadie va a saber más que yo de mí misma. O sea, hay ahí como una vulnerabilidad y no sé si cierta preferencia por un diagnóstico biológico, pero hay decir, no, esto de mirarme como más en el plano psicológico, esto no va conmigo. Hay cierta arrogancia, ¿no? También, no sé, te lo digo porque este libro ha sido muy usado en multitud de círculos de mujeres, de psicoanalistas, o sea, y sin embargo, la impresión que yo tengo es que va de retro
entrar ahí, ¿no? ¿No? Bueno, no sé. Utilizamos la ironía. Quiero decir, cuando yo digo que cómo voy a ir yo a un psiquiatra que se llame Mariano, que hasta ahí podíamos llegar, y el psiquiatra que me están recomendando es precisamente Mariano Hernández Monsalve, que luego se materializó en un curso de la Universidad Menéndez Pelayo y me dijo: hola, soy Mariano, y yo casi me muero porque él había aparecido en el libro antes que en la realidad. Eso todo es una ironía que más que por una parte expresa mi arrogancia, porque sí que es verdad que yo pienso que como me conozco yo, poca gente me va a conocer, porque además yo tengo la posibilidad de poderlo decir y de poderlo expresar, y busco la palabra todo el rato, y eso forma parte de mi oficio y de la arrogancia de mi oficio. Pero por otra parte lo que quiero hacer ahí es una crítica cultural. Me vais a perdonar, la cultura española es absolutamente resistente a los tratamientos psicológicos. En un momento de la novela yo digo: quiero ser argentina. Y cuando llegué a Argentina me dijeron: ¿y vos por qué querés ser argentina? Y dije: es obvio. Quiero ir a un psicoanalista y que eso sea algo que forme parte de la normalidad de la salud de las personas. Aquí tú dices que estás siendo un psicólogo y la gente te mira mal. Claro, la gente te mira mal. Entonces, lo que yo estaba intentando era tratar en clave humorística esta resistencia cultural terrorífica que tenemos a decir: oye, pues mira, tengo ansiedad, tengo una ansiedad de caballo y una angustia espantosa que me encoge el pecho, y estoy yendo a ver a una persona a ver si me puede, si me puede ayudar. Entonces, no era que yo expresara mi rechazo, sino que yo estaba haciendo parodia de una sociedad que en ese sentido me parece absolutamente pacata y que tiene que aprender muchísimas cosas. Entonces esa era un poco la idea. Luego también te digo que Hernández Monsalve, hablé con él y me dijo, dice: mira, si quieres, dice, yo te regalo unas sesiones, dice, pero creo que no te hace falta. Y entonces ya me quedé mucho más tranquila, porque me dije: uy, menos mal, no tengo que ir al loquero, que es lo que pensamos al final de lo del tema de la salud mental. Pero la que nos va a echar es Lola. Pero aprovecho porque Mariano Hernández Monsalve, con su autorización, hemos usado el nombre de Literariamente, porque él tiene un libro publicado que es Literariamente y es previo a este ciclo. Y entonces hablamos con Mariano y nos dijo: no os preocupéis, pero en algún momento decir que ese nombre es mío. 2 minutos, de verdad, que Lola ya está a punto de echarlo. No, yo no. Son los libreros que llevan desde las 9 de la mañana trabajando en la feria del libro. Bueno, yo simplemente quería decir, bueno, gracias a Alberto y Lola, a todos, porque queda claro que estos encuentros son súper necesarios. Y cuánto tenemos que aprender, porque yo pensaba, le pedimos a los profesionales de la salud un trato compasivo y empático, pero es un trato que luego no nos damos entre nosotros. Entonces vamos a ver si empezamos por ahí, con hijos, con hijas, con hermanos, hermanas, amigos, parejas, porque estamos fallando ya ahí. Yo, por ejemplo, soy profesora, soy poeta también, y a mí tampoco me enseñaron en la carrera, en las aulas, a tratar a nadie así. Lo aprendí luego estudiando psicología. Pero creo que esa reflexión individual tiene que estar junto a la reflexión como sociedad de que efectivamente la precariedad nos afecta y que tratemos eso, la vulnerabilidad de otra manera. Quizá en las raíces de todo esto está que no sabemos tratar a nuestra propia vulnerabilidad, ni mucho menos vamos a saber tratar la de otras personas. Gracias. Pues Rápido, pero que te hay una... Es una pregunta pequeña con respecto a lo del vínculo. Me he quedado muy enganchado con eso. Y con respecto a esto de lo de la cultura resistente a la psicología, la pregunta es, como la experiencia como médico, si está previsto en la formación del profesional formación en gestión emocional o el tener unos recursos accesibles en estos momentos, o es cada uno que se busque lo que pueda. A ver, durante la carrera
tenemos dos asignaturas, una que es psicología clínica y otra que es psiquiatría. Es todo teórico, no hay nada práctico y no se habla de cómo tratar a un paciente. Es verdad que después hay algunos que nos chifla la salud mental y empezamos a formarnos en ese sentido. Nos chifla la salud mental, ha sonado súper raro, ¿eh? Bueno, pero es así, locos tenemos que haber en todos lados, en todas las profesiones, y aquí hay una dentro de la medicina. Y es verdad que eso, que al final cada uno se forma un poco en función de lo que le va gustando, ¿no? Sobre todo los médicos de atención primaria, que abordamos un poco todo. Sí que es verdad que en los congresos que hacemos nosotros ahora estamos intentando meter temas de formación en psicoterapia en consulta en 10 minutos, breve, para que el médico de familia tenga herramientas que pueda ayudarle a abordar un poco este tipo de problemas sin que haya una contratransferencia terrible, ¿no?, para el profesional. Gracias. Lo dejamos aquí. Gracias por todo, por estar, por escuchar, por hablar. Hemos tenido una escritora, una doctora, hemos tenido una mezcla de doctor y escritor, que es Alex Prada, que quiero presentarle, que tiene 2 libros maravillosos, Comida y basura y la parte blanda de la montaña, ese Ibarral. Y nada, es un lujo oíros y aprender y bueno, todas las aportaciones que habéis hecho, y nos vemos en septiembre. No sé el día exactamente, con Rosa Montero y Marina Carretero. Sí, no me acuerdo qué día, es a mediados, pero todo está en la web. Bueno. Y respecto al tiempo, claro, la librería tiene sus ritmos, ¿no? Ha sido genial. Todas las conversaciones que estamos teniendo en este ciclo literariamente se van alimentando unas detrás de otras. Es una conversación continuada, ¿no? Muchas de las personas que venís, que estáis viniendo, yo creo que ya empezamos a tener como un hilo, un discurso, ¿no?, sobre los vínculos entre la salud mental y cómo nos lo están contando los escritores y las escritoras, como hace Marta Sanz en este estupendo libro Clavícula, que es como si lo hubiéramos escrito todas. Qué bonito, todas. Qué bonito. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. 19 de septiembre.